Amados hermanos, muy buenos días. Es un placer para nosotros saludarles en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo en esta mañana de resurrección. Por favor, quisiera que me acompañen inclinando sus cabezas y cerrando sus vistas. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, nos acercamos a tu divina presencia en esta mañana, suplicándote, rogándote, Señor, que tomes el control total de este servicio de principio a fin. Te damos las gracias por la vida, gracias por el privilegio que significa para nosotros honrarte en este domingo de resurrección. Te ruego, te suplico, te imploro, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú presidas, Señor, este servicio que ahora nos estás proveyendo, que en los hogares, los hermanos, las familias que ahora se están conectando junto conmigo, puedan también, por tu gracia y tu misericordia, llevar y sacar este servicio adelante. En tu nombre precioso nos encomendamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, es un grande privilegio y un honor poder enlazarnos a través de esta transmisión. Soy su servidor y hermano menor, Jorge Escabarrossi Chacón. Quisiera por favor que me acompañen abriendo sus escrituras en el libro del Antiguo Testamento, Primera de Reyes. Vámonos por favor al capítulo 17. Esta es la escritura que estamos usando como un fundamento para esta enseñanza, la religión de Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del verso 1. La palabra del Señor dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El Señor Jesucristo bendiga su bendita palabra. Esta es la escritura que estamos usando como fundamento para esta enseñanza, la religión de Jezabel. Esta enseñanza cobra mucha relevancia por el tiempo que nos ha tocado vivir. Todos nosotros debemos de saber que estamos viviendo al final de la historia. Todo lo que han predicado nuestros hermanos del pasado y que no pudieron ver con sus propios ojos, nosotros tenemos la oportunidad de poder mirarlo. En otras palabras, estamos en el cumplimiento, en el tiempo en que todas las profecías que hablaron acerca del tiempo final se han de cumplir. Esto nos hace un pueblo totalmente privilegiado. Yo espero, yo deseo, yo anhelo que ustedes y yo podamos apreciar el privilegio que Dios nos ha dado de ser parte del último tramo histórico de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo nació en el día de Pentecostés. Todos nosotros sabemos eso. La iglesia del Señor Jesucristo está viviendo sus últimos segundos sobre esta tierra. A nosotros, a ustedes y a mí, nos ha tocado este magno
privilegio. Quisiera, hermanos preciosos, junto con ustedes y con su permiso, hacer un pequeño estudio de lo que hemos estado hablando de Israel del Antiguo Testamento. En esta mañana yo quisiera que conozcamos un poco más a Jezabel y un poco más a Acab. Sabemos que Acab fue un rey de Israel quien se emparentó, se casó con una reina inicua. Pero ¿quién era esta reina? ¿Qué se escondía detrás de esto? En esta mañana les ofrezco a ustedes un pequeño resumen de quiénes eran estas dos personas que se nombran al final de la Biblia. Recordemos que en Apocalipsis 2:20 el apóstol Juan, escribiendo uno de los mensajes para una de las iglesias, dice: pero tengo algo a tu favor, que resistes la doctrina, la enseñanza de Jezabel, esta mujer que se dice profetiza. La Jezabel del Antiguo Testamento ya murió. Ella ya dejó de ser. Acab del Antiguo Testamento también ya murió. Sin embargo, estas dos personas son figuras que hoy, en el siglo que estamos viviendo, se han de notar nuevamente. Es una responsabilidad para mí, como un hombre de Dios, sacar a flote estas cosas que parecen que están escondidas por tratarse simplemente de datos históricos. Si queremos saber cuál es el fin de este drama, miremos el drama del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un tipo y una sombra del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se vivió en el tiempo de Acab, en el tiempo de Jezabel, en el tiempo de Elías, exactamente lo volveremos a vivir. Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos acompañe en este estudio. La intención de la exposición de la palabra y de la enseñanza que ahora, por permiso e inspiración de Dios, estamos llevando, tiene como fin de que nosotros podamos abrir nuestros ojos al tiempo en que estamos viviendo y podamos saber a ciencia cierta en qué parte de este drama nos estamos encontrando. No podemos vivir irresponsablemente, no podemos vivir bajo el velo de la ignorancia. No, nosotros debemos de vivir con los ojos bien abiertos y estamos viviendo en los últimos tiempos, y si no abrimos nuestros ojos, se nos pueden pasar por alto muchas cosas. Recordemos que Dios tipifica a la iglesia como dos vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Aprendí de nuestro amado hermano Carlos que cada una de estas vírgenes representa a un continente. ¿Cuántos continentes tenemos? 5 continentes. Cada una de estas vírgenes, estas creyentes, estas iglesias, estas mujeres limpias, puras y santas, representan a un continente. Pero habían 5 que eran prudentes. Habían 5 que estaban con los ojos abiertos. Habían 5 que estaban al tanto. Habían 5 que no dejaban pasar las cosas así por así. ¿De qué manera estamos nosotros administrando nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que estamos observando? Si bien es cierto, como seres humanos, tenemos que trabajar para sostener nuestra familia, para alimentar a nuestros hijos, para ayudar a nuestro prójimo. Pero más allá de eso, ¿qué sigue? Somos la novia del Señor Jesucristo, y esto nos diferencia de todos los pueblos que escribieron la historia de la iglesia
desde sus inicios. Nosotros somos un pueblo que va a perfeccionar a todos los pueblos. Todos los pueblos y todas las edades de la iglesia no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Entonces, les ruego por favor que en sus hogares me tomen atención y me presten de su tiempo, porque si estuvieran ahora a mi lado, yo naturalmente haría algunas preguntas. Si usted trajo su lápiz, si trajo su borrador, su papel, yo los felicito. Muy bien. Vamos a mirar por un momento, una vez más, las características de la Israel del Antiguo Testamento, específicamente la Israel de los tiempos de Acab. Quiero que recuerden que cuando estamos hablando de Israel, nos estamos también refiriendo a los Estados Unidos, que es la Israel del Nuevo Testamento. Quisiera que todos ustedes, empezando por nuestros niños y terminando por nuestros ancianos, graben lo que ahora estoy diciendo. Cada vez que ustedes escuchen la palabra mujer, nos estamos refiriendo a una iglesia. Cuando escuchen la palabra hombre, es una denominación. Cuando escuchen Israel, nos estamos refiriendo también a los Estados Unidos. Si ustedes pueden tener esto en sus mentes, el cuadro que estamos tratando de presentarles en esta mañana se podrá desarrollar mejor en su mente, en su entendimiento. Israel era la nación más próspera sobre la tierra en el Antiguo Testamento. Israel fue una nación fundada correctamente. Israel servía al Dios verdadero. Ellos tenían la enseñanza, la doctrina correcta, ellos tenían la adoración correcta, ellos eran el pueblo elegido. Israel, en un tiempo de su historia, tuvo como rey a un impío llamado Acab. Este era un líder que no tenía conocimiento espiritual de Dios. Él cometió el error de vender su primogenitura. El pueblo de Israel permitió que Acab se case con una reina inicua. Este enlace, este matrimonio, iba en contra de lo que la palabra del Señor y los fundamentos sobre los que Israel se había levantado no favorecían. Israel en el periodo de Acab no fue gobernado por él. Israel en el periodo de Acab fue gobernado por Jezabel, la reina inicua. Israel era la nación más próspera, ya lo dijimos. Fue fundada correctamente. Pero ¿cómo es que empezó este desmoronamiento? ¿Cómo es que empezó a perder su posición? ¿Cómo es que empezó a olvidarse de Dios? ¿Cómo es que empezó a contradecir sus preceptos, sus mandamientos? ¿Cómo es que empezó a perder la adoración? Esto empezó porque empezaron a descuidar la palabra del Señor, y cuando hicieron, ellos empezaron a perder la adoración. Aceptaron un sustituto en vez de la palabra, en vez de los profetas. Ellos aceptaron el dogma. Ellos dejaron perder la cobertura que los protegía, que era la palabra del Señor, y tomaron en su lugar una nueva religión. Y esta era la religión que Jezabel, la reina inicua, la que se casó con Acab, proponía. Esta era una nueva cobertura. Recuerden que los viernes estamos estudiando la restauración del árbol novia, y sabemos que el revoltón, este insecto, se comió la cobertura. El hermano Branham dice que la cobertura es la enseñanza, es la doctrina. Entonces ellos aceptaron una nueva cobertura, y esta era la doctrina de Balaam. Cuando ellos aceptaron esto,
empezaron a enloquecer, es decir, perdieron su mente, entraron en un estado de locura. ¿Por qué? Porque habían aceptado una nueva religión. Ellos ahora tenían una nueva religión, pero no solo una nueva religión. Ellos ahora estaban abrazando la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es la enseñanza que tiene como fin violentar los preceptos, los decretos de Dios, la justicia divina, la santidad, y hacer que con esto el pueblo de Dios tropiece, los santos caigan y el pueblo quede debajo de una maldición. Observemos la doctrina de Balaam. Una de las cosas que son para mí por demás interesantes y relevantes es que estos actores del Antiguo Testamento, ¿cuáles son estos actores que acabo de nombrar? Acab, Jezabel y ahora Balaam. Ellos murieron. Cada uno fue protagonista en su tiempo. Balaam fue un profeta de Dios que vendió su primogenitura por popularidad y por dinero. Todos nosotros sabemos esto. Muy bien. Jezabel. ¿Qué tanto sabemos de esta mujer? Jezabel no era hija de Abraham. Cuando digo esto, estoy diciendo que ella no era israelita. Ni siquiera se le aproximaba a esta ramera, Rahab, porque Rahab fue aceptada en el pueblo de Israel porque ella reunió los requisitos que esta aceptación demandaba. Ella fue aceptada al punto de que encontramos su nombre en el libro de Mateo, cuando buscamos la genealogía de Jesús. Pero ella no era una hija de Abraham, ella no era un creyente y ella no fue aceptada en la sociedad de los israelitas. Ella era hija de un rey. Este rey era Etbal. Él era rey de Tiro y de Sidón. Era el rey de los sidonios. Este rey Etbal, antes de ser rey, él era sacerdote. Él era sacerdote de Astarte. Astarte era un rey pagano. Y antes de ser rey, era sacerdote y servía en los templos de Astarte. Antes de ser rey, o para ser rey, él tuvo que asesinar al rey en ejercicio. Y este rey se llamaba Pelés. Este rey tuvo una hija. Esta hija era Jezabel. Esta era una muchacha muy caprichosa. Era una muchacha que no aceptaba un no. Era indomable. Era dominante. En otras palabras, ella hacía lo que quería. Este era el carácter de esta mujer. Pudiera hacer un paréntesis para dirigirme a todos aquellos que anhelan formar un hogar. El éxito de un hogar radica en con quién usted se asocie. Yo sé que la primera capa que nosotros vemos de la persona con la que queremos emparentar es nuestra cara. Pero ¿qué hay detrás de ese rostro? Jezabel era una mujer por demás hermosísima. Si hablamos en términos naturales, ella era por demás hermosa. Amén, hermanos. Ella era la hija de un asesino. ¿Cómo es que se dio este matrimonio prohibido por las leyes de Dios? Naturalmente, este matrimonio nació
por la diplomacia que mantenía Israel con Tiro y Sidón, por los convenios, por intereses. Siempre hay intereses permanentes. Esto no es nuevo para nosotros. Un hombre de Dios a quien admiro me dijo que no existen enemigos permanentes. Lo que existen son intereses permanentes. Y si me está escuchando, este hombre se llama Carlos Eduardo Viveras Peña. Él me enseñó que esto es la política, intereses permanentes. Entonces, este matrimonio fue un matrimonio político y era porque no existen enemigos permanentes. Lo que existen son intereses permanentes. Entonces, este matrimonio fue interesado. No era un matrimonio espiritual. Este era un matrimonio político, diplomático. Ahora, ¿con quién se estaba casando acá? Posible él no sabía, como posible sí. Lo que él estaba mirando era simplemente lo que esta unión le iba a dar. ¿Y qué le iba a dar? Tener un enemigo menos y tener un aliado para sí. Y esto era tener como aliado al rey de Tiro y de Sidón. Amén, hermanos preciosos. Y este rey iba a ser socio de ellos por este matrimonio. Acá posible no puso atención con quién se iba a emparentar. Él se estaba casando en realidad con un grave problema. Y aquí viene a mi mente una recomendación que nuestro amado hermano Branham nos da cuando se trata del matrimonio. Él dice que cuando un hombre y una mujer se unen, dice, o bien la mujer llega a ser como el hombre, o bien el hombre llega a ser como la mujer. En este caso, Acab llegó a ser como Jezabel, la reina inicua. Cuando Jezabel se casó con Acab, naturalmente ella no perdió esas características negativas de dominante, de caprichosa, tampoco perdió las características de hacer siempre lo que ella quería. Y a la hora de estar casada con el rey de Israel, ella no iba a ser diferente. Ella poco a poco empezó a dominar al rey Acab. Lo empezó a dominar en la cama. Lo empezó a dominar a través del sexo. Después ejerció el dominio en su hogar, en la casa. Y no paró allí. Esta mujer era una mujer sedienta de poder y ella empezó a dominarlo en su función como rey. En otras palabras, Acab simplemente era un títere, era una marioneta. No tenía decisión propia. Él empezó a hacer los gustos de esta mujer que simplemente lo trataba como una marioneta. Amén, hermanos preciosos. De esta manera, Jezabel empezó a debilitar la nación. Empezó a apartar a Israel de la adoración a Dios. Empezó a quitarle la enseñanza, la doctrina. Una vez que les quitó la adoración, les presentó una nueva adoración. ¿A quién adoraban ellos? ¿A quién adoraban en Tiro y en Sidón? ¿A quién adoraban los cananeos? ¿A quién adoraban los fenicios? Historia universal. Tercero de secundaria. ¿Cuántos no hemos estudiado acerca de Tiro, Sidón y los fenicios? Me imagino que los estudiantes de antaño, de los años 80, lo recuerdan.
Entonces, esta mujer caprichosa, esta mujer dominante, le quitó a Israel su enseñanza, quitó su adoración, quitó su religión, que era su cobertura, y les dio una nueva adoración, una nueva religión, y fomentó la idolatría y implantó la religión de Jezabel. El padre de esta mujer, antes de ser rey, era sacerdote de Astarte. Astarte era una diosa semítica, es decir, era asiria, acadia y babilónica. Esta diosa era la diosa de la fertilidad, era la diosa de la sexualidad y era también la diosa de la guerra. El símbolo de esta diosa era el león, el caballo, la esfinge, la paloma y la estrella. Todos estos símbolos estaban dentro de un círculo. Esta diosa era adorada en todo Canaán, en toda Siria, en Tiro, en Sidón y por los fenicios. Era una diosa y ella en sus estatuas se mostraba desnuda porque era también la diosa del erotismo. Imaginémonos, esta era la adoración en la cual cayó el pueblo de Dios. Adoraban a la diosa de la fertilidad, a la diosa de la guerra, a la diosa de la sexualidad y ahora a la diosa del erotismo. También se le conocía a esta diosa como la estrella de la mañana. Me imagino que viene a ustedes, viene a su mente que Jesucristo es también conocido como la estrella del alba o la estrella de la mañana. Esta era la nueva religión, esta era la nueva adoración que estaba recibiendo Israel como herencia de Acab, porque él se casó con Jezabel, la reina inicua. Jezabel era una reina inicua. Ella murió. Las aves del cielo comieron su carne y los perros lamieron su sangre. Sin embargo, ella no ha muerto. Ella está viva y ella es nombrada en Apocalipsis 2:20. Murió la persona, pero el espíritu de Jezabel está vivo. ¿Cómo? A través de una doctrina, a través de una enseñanza, a través de una cobertura, a través de una religión. Jezabel, la reina inicua, antes de ser reina, era sacerdotisa en el templo de Astarte. Ella era una sacerdotisa, pero no solo eso, ella era una ferviente adoradora de Baal. Era de carácter fuerte. Hacía lo que se le venía en gana. Ella, dice la Biblia, que mató casi a todos los profetas que pudo. Dice la Escritura que ella se propuso en su corazón matar a Elías. Ella mató a un hombre humilde llamado Nabot para quitarle su tierra y cumplir con esto el capricho de Acab. Jezabel murió, Acab murió, Baal murió, pero sus espíritus no han muerto. Están en operación hoy presentemente. ¿Cómo? A través de espíritus seductores. Por eso dice la Biblia, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios
tiene un mensaje para las iglesias. Y es el tiempo de afinar nuestros sentidos espirituales, de abrir nuestros ojos, de abrir nuestros oídos, de prestar atención, de dejar de estar adormecidos, anestesiados, como si nada estuviera pasando. Algo está pasando en el mundo que no se ve. Jezabel, esta unción, este ungimiento está trabajando, y uno de estos días ejercerá presión como ejerció en el tiempo de Acab y en el tiempo de Jezabel. En otras palabras, sálvese quien pueda. Acab. ¿Quién era Acab? Él era rey de Israel. Era un hombre de carácter inestable. Dice la Biblia que él se vendió para hacer lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué se vendió? Dice la Biblia, porque su mujer lo incitaba. Hermanos preciosos, pudiera quedarme aquí horas y horas y horas para exhortar al pueblo de Dios referente a este ejemplo. Este era un hombre que se vendió, canjeó su primogenitura. ¿Y por qué lo hizo? Porque su mujer Jezabel lo incitaba. Este era un pelele, este era un títere. Tenía corazón de gallina, no tenía espinazos. Sé que algunos varones se están frotando la mano. Por eso es que debo de ser duro. Por eso es que debo de ser recio. Por eso es que debo de tener a mi mujer debajo de la planta. Por eso es que tengo que hacer lo que quiero. Por eso es que nunca debo de escucharla a ella. Por eso es que sus consejos no sirven, solo mis consejos. Bueno, eso es anticristo. Eso no cuadra con la bendita palabra del Señor. Porque nuestra esposa es nuestra hermana, nuestra amiga, nuestra compañera y muchas veces nuestra consejera. Esto no quiere decir que debamos actuar como un títere, porque si alguien debe de guiar el matrimonio es Dios. ¿Y cómo guía Dios el matrimonio? A través de su condescendencia. Y en la condescendencia de Dios, el hombre es la cabeza del matrimonio. Esto no quiere decir que deba de cerrar sus oídos a la voz de su esposa. En una ocasión Dios le dijo a Abraham: escucha la voz de tu mujer. En muchas ocasiones Dios nos habla a través de nuestra esposa, pero el que debe de tomar la decisión y responsabilizarse por la decisión que toma es el esposo. De otra manera, el hogar empieza a caer como cayó Israel del Antiguo Testamento. Acab dejó que su mujer lo gobierne. Él no resistió la incitación de su mujer. Él se rindió ante sus caricias. Él se vendió al sexo. Él canjeó su posición como un hijo de Dios. Y cuando eso sucedió, cayó él. Pero no solo él, cayó también Israel. Él era pasivo. Era un hombre desobediente a la ley de Dios. Él desobedeció la ley de Dios cuando se casó con Jezabel, con la hija de un pagano. Amén, hermanos. La consecuencia de su posición. ¿Cómo era su posición? Era endeble, era débil.
era pasivo. La consecuencia de esta posición fue la destrucción del sacerdocio familiar. El sacerdocio vino por los suelos. Estos dos espíritus, el de Acab y Jezabel, operan juntos, trabajan mutuamente, trabajaron a la perfección en el Antiguo Testamento y espiritualmente también están trabajando. Los espíritus no han muerto, solo que no se ven, pero están en operación, están accionando. Hay cosas que se están moviendo, se están dando. No podemos pasarlas por alto. Tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que ampliar nuestros sentidos. Tenemos que mirar lo que la gente no ve. Tenemos que escuchar lo que la gente no oye. Tenemos que prestar atención a lo que la gente pasa por alto. Tenemos que vivir en un nivel superior para desde allí mirar lo que está sucediendo. En el reinado de Acab, más de 10 millones de hebreos doblaron sus rodillas para adorar a Baal y a la diosa Astarte. Acab permitió que 10 millones de hebreos doblen su rodilla a Baal y a Astarte. En otras palabras, Israel se convirtió en idólatra. ¿Y cómo es que llegó a este punto? Porque Jezabel empezó a levantar altares a Baal, altares a Astarte por todo Israel. Y de un momento a otro, Israel era pagana. Israel era idólatra. ¿Quién era Baal? Baal es el nombre del Dios supremo de los cananeos y los fenicios. Baal es el primero de los 7 reyes del infierno. Baal es conocido como el Señor. Es conocido como el Dios de la fertilidad. También se le conoce como Beelzebú, el Señor de las moscas. Dicen que Luzbel y Beelzebú fueron 2 ángeles que cayeron del cielo a la tierra. ¿Y cuál es el símbolo? Es lo que a mí me sorprende, el símbolo de Baal. Sé que no voy a poder mostrarlo. Espero aprender a mejorar la transmisión, a tener una computadora detrás y alguien pueda colocar diapositivas para mí. Pero este es el sello de Baal. Es un duende coronado, un gato, una rana y una tarántula. Un duende con corona, un gato, una rana y una tarántula. A lo que cayó Israel cuando vendió su primogenitura. ¿Y por qué es que cayó Israel? Porque aflojaron, se descuidaron, dejaron de prestar atención, dejaron de dar oído, empezaron a vivir una vida displicente, ya no prestaban cuidado en lo espiritual, ahora era mera costumbre, era mera religión, era parte de la rutina. Y cuando esto sucedió, se abrió una brecha y tenían a un líder flojo, tenían a un líder irreverente, tenían a un líder ignorante, tenían a un líder pasivo,
Tenían a un líder que no tenía discernimiento, y esta falta de discernimiento hizo que él se case con la reina inicua. Ahora, si pudiéramos trasladar este escenario al tiempo que nos ha tocado vivir, ¿qué tiempo estamos viviendo? Hemos dicho al iniciar este sermón que cuando hablamos de Israel, estamos hablando de los Estados Unidos, porque Israel del Antiguo Testamento es la Estados Unidos del Nuevo Testamento. Entonces empezamos a dibujar el escenario. Ya está Israel, la nación más próspera sobre la tierra, la nación que fue edificada sobre los fundamentos correctos, la nación que tuvo como líderes a grandes apóstoles, la nación que tenía la adoración correcta, la doctrina correcta, la enseñanza correcta, la adoración correcta. Esta es la Israel del Nuevo Testamento. ¿De qué nación estamos hablando? Estamos hablando de los Estados Unidos de América. Ya no vamos a pensar en la Israel del Antiguo Testamento. Es historia. Ya pasó. Pero no vamos a olvidar la historia. La historia es nuestra memoria. Vamos a prestar atención a lo que la historia nos quiere enseñar. Lo que pasó con la Israel del Antiguo Testamento es lo mismo que pasará con la Israel del Nuevo Testamento. La Israel del Nuevo Testamento es los Estados Unidos, la nación más próspera sobre esta tierra. Pero ¿qué sucedió con esta grande nación? Primeramente, vamos a identificar a los protagonistas de este drama. Vamos a nombrar a tres protagonistas relevantes de este drama. Primeramente, Israel como nación. Pero ahora nombramos a los tres protagonistas: Acab, Jezabel y Elías el profeta. No saquen de su mente este cuadro. Es importante entender este cuadro. Si podemos entender este cuadro, entonces vamos a entender todo lo que está pasando. A lo largo de la historia republicana, los Estados Unidos tuvo diferentes gobernantes. La gran mayoría con raíces cristianas, hombres que habían sido criados en el fundamento correcto, hombres de noción cristiano evangélico, hombres de fundamentos. Fallaban como todos, pero no canjearon sus fundamentos. ¿Y cuáles fueron sus fundamentos? Sus fundamentos fueron cristiano-bíblicos, porque recordemos que los Estados Unidos, en esencia, fue colonizado por hombres y mujeres que escaparon de la persecución, del martirio y de la aflicción que ejercía en esos tiempos la gran ramera, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica los perseguía y ellos escaparon a un nuevo mundo, a América, y colonizaron los Estados Unidos. Pero cuando llegaron a los Estados Unidos, no solo llevaron sus costumbres, sino también llevaron una nueva religión. Y Estados Unidos llegó a ser en América la cuna del protestantismo. Tercero de secundaria, Martín Lutero y el protestantismo. Todos nosotros, nuestros jóvenes, han estudiado
eso. Yo, tercero de secundaria, lo hice el año 1983 y todavía no lo olvido. Solo que le iba a suceder a los Estados Unidos lo mismo que le sucedió a Israel. Sin darse cuenta, empezaron a descuidarse, empezaron a aflojar, empezaron a descuidar la adoración, empezaron a descuidar los principios básicos sobre los que esta nación se sostenía. Y de repente permitieron un candidato que más parecía religioso que político. Estoy hablando de Kennedy. Kennedy era un candidato de corriente católica. Recordemos que cuando los Estados Unidos se formó, eran 13 estados. De esos 13 estados, 12 eran protestantes. Prestémosle atención al número 12. El número 12 es apostólico. El 13º era el estado de Maryland. El estado de Maryland era netamente católico. Por mayoría, los Estados Unidos era cristiano. Sin embargo, pasados los años, en la década de los 60, los Estados Unidos cometieron el peor error que jamás debieron cometer. Y fue que a través del voto popular, a través del voto femenino, elijan a Kennedy como presidente de los Estados Unidos. Ellos no se dieron cuenta que estaban regresando al vómito del cual ellos habían escapado. ¿Y cuál fue ese vómito del cual ellos escaparon? Fue el sistema papal, el sistema católico romano. De eso escaparon al Nuevo Mundo, América, Norteamérica, y sin darse cuenta, cuando eligieron a Kennedy, ellos regresaron al vómito del cual sus padres, sus fundadores, escaparon. Cuando Kennedy asumió la presidencia, ellos no se dieron cuenta que una vez más se estaba repitiendo la historia. Se estaba casando el Estado con la religión. Acá, representado por el gobernante de los Estados Unidos, y Jezabel, la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que empezó a hacer Jezabel? Lo mismo que hizo esta reina inicua de la Israel del Antiguo Testamento. Empezó a destruir la religión, empezó a destruir los fundamentos cristianos evangélicos, empezó a comerse como la oruga los frutos de este árbol próspero. Después de comerse los frutos, se comió las hojas, porque todos los países del mundo querían a los Estados Unidos para comer de sus frutos, pero no solo para comer de sus frutos, sino para descansar debajo de la sombra que este poderoso árbol proveía. Pero este animal, este bicho, esta religión jezabelina empezó a comerse todos esos frutos. Empezó a devorarse a las iglesias una por una. Empezó a tragarse a los sistemas religiosos. Después empezó a destruir el compañerismo a través de la denominación. Y lo tercero que hizo Jezabel cuando se casó con Acab, con el gobernante de los Estados Unidos, fue comerse la religión, comerse su cobertura, destruir la enseñanza, destruir la doctrina. Cuando hizo eso, entonces empezó ella, la iglesia,
el sistema católico romano empezó a presentar una nueva doctrina, una nueva religión, una nueva cobertura, una nueva adoración. Exactamente es lo que ahora estamos viviendo. Estados Unidos es una nación evangélica, pero ya no hace lo que quiere. Es un títere. ¿De quién? De Jezabel, la reina inicua, con la cual se casó. Por eso es que no nos debe de asombrar la presencia de la Iglesia Católica a través de sus embajadores. Nosotros como país tenemos el derecho internacional de mandar nuestros representantes a cada nación. ¿Cómo se llaman nuestros representantes? Son nuestros embajadores y nuestros cónsules. Ellos son los que nos representan. Y Roma, una nación dentro de otra nación, también es un estado religioso. Tiene su propia moneda, su propia economía, su propio sistema, su propia constitución. Y por supuesto, ha llenado el mundo entero de sus embajadores. Estos embajadores de la Iglesia Católica se encuentran en el mundo entero, en los lugares más recónditos, más apartados de la tierra, en los lugares más insospechados. Usted encontrará una embajada de los Estados Unidos, de Roma. Amén, hermanos. Roma invadió al mundo con sus embajadores. Me estoy refiriendo a la Roma papal, la Roma religiosa. ¿Quiénes son estos embajadores? Naturalmente, los cardenales, los primados de la Iglesia Católica en cada país. Ellos están en todas las reuniones de gobierno. Ellos están en cada ordenación de los presidentes. Ellos están cuando hay cambio de jefe de Estado. Ellos están presentes en los conflictos. Ellos hacen de mediadores. Ellos hacen de representantes de Dios. Ellos hacen de la voz de Dios. ¿Y cómo están presentes? A través de sus órdenes. El Opus Dei, los franciscanos y cuántas órdenes más. Aquí en nuestro país, nosotros también tenemos a un embajador de Roma. ¿Cómo que no? Lo hemos tenido a lo largo de la historia. Landázuri Rickers, Cipriani, ¿y cuántos más vendrán? ¿Quién les paga a ellos? ¿Acaso no es el Estado peruano? ¿Acaso no es un derecho que ellos ejercen por haber conquistado el Perú a través de Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego de Almagro? ¿Acaso entre esos tres conquistadores no había un religioso? Pasemos un poco por Ayacucho y miremos cómo en cada cuadra hay un convento, un templo. Pasémonos un poco por el Cusco. Vamos a quedarnos boquiabiertos, sorprendidos por lo majestuoso, por lo grande. Sin importar cuán grande o cuán pequeña sea una ciudad, usted encontrará allí, en los mejores lugares, en las primeras plazas, una pequeña embajada de Roma papal. Ya tenemos a Acá. ¿Dónde está Acá? En los Estados Unidos. Ya tenemos a Jezabel. ¿Dónde está Jezabel ahora? En los Estados Unidos. Se casó con él. Ella lleva consigo toda su adoración, toda su idolatría, todo su paganismo.
lo ha llevado a los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América son solo un títere del sistema. Los que ahora gobiernan son solo títeres del sistema. Hay un poder oculto detrás de todo. Los que vemos como líderes en las naciones son solo títeres. Sin importar cuán buenos hombres sean, jamás harán lo que ellos quieren, porque son títeres del sistema. Lo que estoy hablando no es para asustarles. Dios no asusta a sus hijos. Es una advertencia para estar atentos, para abrir nuestros ojos, para prestar atención. ¿Y ahora qué hacemos? Jezabel no ha muerto, está viva. ¿Y qué hace Jezabel? Persigue a los profetas. No ha cambiado. Es la hija de un asesino, pero también es asesina. Se ha embriagado con la sangre de los santos. Ha perseguido a los hombres de Dios que se han levantado a través de la historia y no ha cambiado. Ella va a hacer lo que está dentro de ella. Y un día desatará una grande persecución, perseguirá a los profetas del Señor. ¿Habrán profetas del Señor? No, William Branham fue el último. Sí, es el último gran profeta. Pero hay profetas. El hermano Branham dice que un predicador es un profeta del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque está repitiendo la profecía. Está repitiendo la palabra, estamos repitiéndola. Así dice el Señor. Dios ya habló. ¿A través de quién habló? A través de su profeta. Ya está Jezabel. Todo está listo, la maquinaria está lista. La mecánica ya está. Solo falta la dinámica. Y cuando eso suceda, una vez más, Jezabel, la reina inicua, se embriagará con la sangre de los santos. Una grande persecución religiosa. Ya está acá la nación más poderosa de los Estados Unidos, del mundo entero, ya está respaldando a este sistema, dejándose usar por este sistema. Un día el mundo entero será obligado a adorar una vez más a esta grande ramera, la Iglesia Católica. Y lo digo con respeto, sin faltarles a nuestros hermanos católicos. Dijo el hermano Branham, no estamos en contra de los hombres, estamos en contra del sistema. Y Jezabel es un sistema religioso que gobernará el mundo entero, lo oprimirá y lo llevará a la adoración de dioses ajenos. ¿Quién era Astarte? Una mujer, la diosa de la fertilidad. Era una madre. ¿Y a dónde nos ha llevado esta ramera? El mundo entero está adorando a María. Donde quiera que usted vaya. Guadalupe, Santa Rosa, Sarita, todas ellas personifican a María. Sin darse cuenta, la historia se está repitiendo. Pero en medio de esa confusión, en medio de ese holocausto, en medio de ese pecado, apareció de la nada Elías el Tisbita. Recuerden y presten atención a mis palabras, porque no son mis palabras, es lo que está en el mensaje y está en la Biblia, y los tipos así nos lo enseñan. Si hay un Jezabel y si hay un Acab,
también hay un Elías. Y este Elías profetizará la muerte de esta mujer. Los perros lamerán tu sangre y las aves del cielo comerán tu carne. Así dice el Señor. Si Dios permite, el próximo domingo continuaremos con este estudio, la religión de Jezabel. Y vamos a conocer un poquito más quién era Elías. Amén, hermanos. Acompáñenme, por favor, para orar. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por el privilegio que nos das de poder juntarnos y reunirnos. Y ahora aquí con mi familia y predicándole a la gente que se encuentra al otro lado de la pantalla. Padre, estamos tratando de colocar un fundamento histórico para entender, Señor, a este Acab, a esta Jezabel, pero ahora queremos entender también a Elías. Estos tres personajes son protagónicos en este drama. No podemos hablar de Acab, no podemos hablar de Jezabel sin hablar de Elías. Estos tres personajes son fundamentales en este drama, pero también son fundamentales en el tiempo que estamos viviendo. Te ruego, te suplico, te imploro que nos ayudes. Ayúdame, ayúdanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Así te lo ruego, así te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, antes de orar por las ofrendas y las necesidades, me gustaría cantar una alabanza. Estos días caminando por la calle, caminaba, claro está, cumpliendo con las recomendaciones sanitarias, con mi boca tapada. Pero eso no me impedía cantar. Caminaba con mis ojos humedecidos, secándome las lágrimas, porque sonaba en mi mente el himno: el Señor es mi pastor. No lo sé muy bien, pero en esta mañana quisiera cantarlo, porque cuando todo se ponga difícil, cuando todo empiece a desmoronarse, cuando sintamos que se nos va la vida misma, recordemos que Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por lugar de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. Por lugar de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. El Señor es mi
pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, confortará mi alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué podemos temer? ¿De quién podemos huir? ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Hambre, necesidad, cuchillo, persecución, frío, COVID-19. ¿Qué nos apartará? Nada. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugar de delicados pastos nos pastoreará, confortará nuestra alma. Bendito sea el Señor. Vamos a levantar nuestras manos para orar por nuestras ofrendas y por nuestras necesidades. Señor Jesucristo, te traigo en esta parte del servicio las necesidades de tus hijos, entre las que traigo las mías. Tú sabes cuál es nuestra oración. Tú sabes cuál es el motivo por el cual inclinamos nuestro corazón, nuestro rostro, nuestra alma, nuestras rodillas. Tú sabes, Señor, cuál es nuestra aflicción. Tú sabes, Señor, cuál es nuestra desesperación. Padre, tengo años pidiéndote lo mismo, pero no te reclamo. Tú eres soberano y tú respondes a tu tiempo. Danos, Señor, la fe para nunca decaer, para nunca debilitarnos, para nunca aceptar pensamientos contrarios en contra de tu soberanía. Padre Celestial, te ruego por los enfermos, te ruego por los necesitados, te ruego por los afligidos, te ruego por los hambrientos, te ruego por los que están llorando, te ruego por los enfermos, te ruego por los que están en cuidados intensivos, te ruego por los que no tienen dinero, te ruego por los que tienen hambre, te ruego por los matrimonios destruidos, te ruego por las iglesias paralizadas, te ruego por tus siervos alrededor del mundo, te ruego por tus predicadores, te ruego por tus evangelistas, tus maestros, tus profetas, tus apóstoles, te ruego por ellos. Señor, suple las necesidades de sus familias, de sus hogares. No permitas, Padre, que tus siervos pasen zozobra económica. Ayúdalos, protégelos. Te ruego por las iglesias cerradas, Señor, por esta contingencia sanitaria. Permite que todo pase y danos la oportunidad de juntarnos una vez más alrededor de tu palabra, porque yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y ahora, Señor, te ruego por las ofrendas, por los diezmos, por las primicias que tu pueblo va a levantar. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. El Señor les bendiga
preciosos hermanos. También levantamos las ofrendas. Hermanos, queremos agradecerles por haber acompañado esta transmisión. Queremos agradecer a cada familia. Queremos agradecer a cada hermano. Queremos agradecer a los hermanos de otros lugares que se han podido unir a esta transmisión. Que Dios les bendiga y si el Señor los permite, a las 5 de la tarde nos estaremos dirigiendo una vez más a ustedes a través de la exposición de la bendita palabra del Señor. Y ahora sí, como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Shalom, preciosos hermanos.